Buscar es algo que a uno se le ha perdido y que uno ya no lo mira más en la casa, que no lo encuentra, entonces por eso lo busca. He caminado por muchos senderos. He andado por montes. Me ha tocado dormir en lugares donde nunca pensé que me tocaba dormir. Buscar para mí es ensuciarse las uñas y raspar la tierra. Buscar para mí es llegar a esas piedras, levantarlas y encontrar por lo menos los restos. ¿Estará vivo? ¿Cómo estará? ¿Tendrá canas? ¿Estará viejito? ¿Estará mojándose? ¿Estará dentro de un hogar? Cada día usted hace una historia con esa persona. Antes lloraba sola, luchaba sola, caminaba sola, pero ahora tengo con quién cogerme la mano. Y estoy segura ante Dios, nuestro Señor, que no me voy a morir sin verlo, sea vivo o muerto, sea un huesito que me rescaten de él, yo me muero bien feliz. Yo no voy a morir hasta que él no aparezca. Me han quebrado media vida, me han roto el alma, porque yo sí fui una madre, yo fui una gran madre. Yo, desde que me convertí papá y mamá de mis hijos, sabía la responsabilidad tan grande que tenía. Cuando se busca a ese ser querido, por supuesto la búsqueda también se convierte en una acción continua y permanente de denuncia, de sensibilización, pero también y sobre todo de memoria. La desaparición forzada en nuestro país empezó a aplicarse contra ciertos sectores de la población como estudiantes, sindicalistas, gente de la oposición, militantes de grupos de izquierda, y fue tan efectivo ese mecanismo de represión que empezó a amplificarse a otros sectores. Como no se investiga, no hay culpables, no hay responsables, no hay verdad, no hay justicia, eso es un aliciente para los criminales. El hecho victimizante más terrible de la vida es la desaparición forzada, porque sencillamente a ellos los desaparecen, los torturan, los desmembran y de ahí no volvemos a saber absolutamente nada de ellos. Hoy vemos con gran tristeza que tenemos en nuestro país más de 85.000 desaparecidos. Bueno, los desaparecidos, como se ha venido trabajando últimamente, es una categoría bastante amplia. Como lo establece la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son personas desaparecidas en general, personas que han sido desaparecidas forzadamente, personas que han sido reclutadas por algún grupo armado de manera ilícita o forzada, personas que han muerto en combate y que sus cuerpos no fueron recuperados o sus familiares no saben lo que sucedió con esas personas, y todas aquellas personas que hayan perdido contacto con sus familiares a causa o en razón del conflicto armado en Colombia. Se me olvidaba en una de las tipologías anteriores el secuestro también. No basta con asesinarlo y con que pues lo enterremos y ya, es que aquí no tenemos ni siquiera un cuerpo. Y por eso esa foto que cargan es tan importante, porque es decir, mire, aquí hubo un ser humano, un hombre, una mujer, un niño, una niña, que sí hizo parte de este universo. Las buscadoras en este país han sido mujeres quienes se han enfrentado, digamos, a todo ese esquema que tiene, digamos, como intención reprimir social y culturalmente, han sido las mujeres. El caso de Mayra Montoya marcó un hito como el primer caso de desaparición forzada. Y en 1982, en el interregno de varios meses, fueron desaparecidos 13 personas, si no son más, aquí en Bogotá. Es lo que se llamó el colectivo 82. Y los familiares, ¿sí?, apoyados por el padre Javier Giraldi y otras personas como Eduardo Maña Mendoza, decidieron crear una asociación para luchar contra la desaparición forzada. Y así empezó realmente la lucha y se constituyeron la asociación que es histórica en esta lucha, que es la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Colombia, ASFAES. Desafortunadamente, en un comienzo, nosotros éramos como una peste. Nadie se nos quería acercar
ni siquiera el movimiento social, ir al Comité de Derechos Humanos, llevar nuestro testimonio. No sabíamos ni nos preveníamos de que esto iba a ser tan largo. Nosotros fuimos los primeros que nosotros nos dimos a la tarea de que el caso de la desaparición forzada no quedara como secuestro simple, sino que hubiera una ley de tipificación. El primer proyecto de ley se presentó en 1987 y fue presentado al Congreso de la República. Y el ministro de Justicia que lo presentó en ese momento dijo: presentamos esta ley para probar que aquí no hay desaparecido forzado. Se trata de borrachos, de guachimanes que no regresan a su puesto de trabajo o de maridos infieles que no vuelven a su casa. Y eso muestra el contexto como era un Estado que negaba la desaparición forzada. Por tanto, esa lucha tan heroica, tan perseverante, tan inspiradora de las FAES y los demás asociaciones de familiares. El primer día uno se enloquece, no sabe para dónde coger. Va uno a las autoridades, no le reciben la denuncia a uno porque tiene que esperar unos 72 horas. Y cuando ya la segunda vez que volvimos, había el secretario y el paramilitar a un lado. Y ese documento de desaparición forzada lo recogía el ayudante del paramilitar y lo botaba. Nosotros no encontramos denuncia en la fiscalía. Yo trabajaba en el estadio y todo el mundo me dio la espalda. Mis vecinos me dieron la espalda. Nadie me hablaba. Eso fue lo peor que yo pude sufrir, que yo buscaba a los abogados para que me ayudaran a hacer un derecho de petición. Yo no sabía y no contar goles y estar pendiente de las entradas en el estadio, lo que pasaba en el estadio. Yo no tenía experiencia de nada. Entonces son un momento de que me tocó aprender a las malas o a las buenas el contexto político del país, porque yo era como esa mujer soñadora, tranquila, ama de casa, como que vivía en el país de Alicia las Maravillas, como que muy y en ese momento se me volteó la hoja y me tocó ver la realidad del Vía Crucis, y cuando desaparecen a mi hija, naufragando a ver quién me tiraba algo para yo poder salir, porque fueron momentos muy difíciles. Muchos hijos quedaron desamparados, muchos hijos se fueron a la calle, muchos hijos cogieron el camino de la drogadicción, del alcoholismo. Muchos hijos de ellos que quedaron sin sus padres. No quieren más ausentes escondidos debajo de las piedras, que no quieren más ausentes en los ríos, que no quieren más ausentes en los montes, no más. Muchos paramilitares decían, bueno, nosotros matamos X número de personas y las arrojamos a un río o las inhumamos en estas fosas, pero no hubo ningún proceso para determinar quiénes eran las víctimas, por qué las habían desaparecido, qué funcionalidad tenía eso para la guerra y el contexto en el que estaban los grupos armados. Y eso justamente es lo que le falta aún al país, entender las lógicas detrás de las desapariciones, saber el por qué estas personas fueron desaparecidas, qué funcionalidad cumplía para la guerra, para estos señores de la guerra. Y eso es lo que todavía no sabemos y eso es lo que todavía le debe justicia y paz al país, y que esperamos que tanto la jurisdicción como la comisión como la unidad puedan servir como ese catalizador de todas esas verdades que aún no se han dicho en el país, y especialmente lo que tiene que ver con la desaparición, que nos pinten un panorama más claro de quiénes son nuestros desaparecidos, cuántos son, qué les pasó y dónde podrían estar. Que el camino no es fácil y que es un proceso largo, pero que tenemos que ser unas personas persistentes e insistentes en que los vamos a encontrar. Y el lema de muchos de nosotros era que vivos se los llevaron, vivos no los tienen que devolver. Mira, esta sociedad le tiene una deuda enorme a los familiares de víctimas de desaparición forzada, especialmente a las mujeres. Y por eso decíamos ahorita que haya un reconocimiento a ellas es tan poderoso. Yo creo que entender a las mujeres sin sus familiares desaparecidos es muy difícil, ¿cierto? Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, las organizaciones de derechos humanos, la institucionalidad de la sociedad, en no olvidar que ellas también son mujeres con un proyecto de vida propia. El hecho que desaparezcan activistas sociales, miembros de juntas comunales, de pequeñas asociaciones culturales, ¿qué lleva a eso? Lleva a tetanizar la sociedad, lleva a que tengamos temor por reivindicar nuestros derechos humanos. No puede haber democracia, no puede haber para todo el mundo si no se buscan los desaparecidos.
Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio. El archivo de un Sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro. Se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado, para que sepan. Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen. Ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza, ustedes que tienen en sus manos construir un país distinto. Persistan, no dejen de buscar, de preguntar siempre por qué, por qué, por qué.